Ok, vamos a estudiar en esta oportunidad el curso de geometría tema circunferencia, ok. Es muy hermoso, circunferencia. Ok, dice, el ejercicio número 1 está muy simple. Si quieres puedes intentarlo. Dice, en la figura O es centro. O sea, O es centro de esta circunferencia pequeñita, ok, de esta bolita. ¿Qué más dice? Dice que F es punto de tangencia. F es punto de tangencia, ok. Si la medida del arco debe ser del arco, F es 130. Ok, le ponemos 130. Aquí 130. ¿Vale? Este arco mide 130. Eso nos dice el ejercicio. Nos pide calcule la medida del arco. Ok, el arco PQ. Ok, le vamos a poner 2x. ¿Qué te parece? 2x. Ok, entonces nosotros tenemos que hallar 2x. Ok, PQ le ponemos 2x. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver. Ok, primeramente tienes que saber una pequeñísima propiedad. Ok, ok, esa propiedad. Si el arco, ese, por ejemplo, le ponemos a este ángulo alfa. Ok, a este ángulo le ponemos alfa. El arco siempre va a ser el doble, ok. El arco siempre va a ser el doble. Y el ángulo la mitad del arco, ok. Pero solamente de este pequeño arco. Ok, entonces aquí, este ángulo, ¿cuánto es? Sí, es x. El ángulo siempre es la mitad del arco, ¿ok, jóvenes? La mitad del arco. Opuesto por el vértice. X, muy simple, ¿verdad? Ok, también tienen que saber una pequeña propiedad, ¿ok? Ok, aquí hemos dibujado una pequeña circunferencia. Bueno, no me salió tan bien. Aquí tenemos una tangente, ¿ok? Ok, mira, si tú trazas un radio, es el punto O, ojo. Si tú trazas un radio hacia la tangente, siempre va a formar 90 grados, ¿ok? Esa es la pequeña propiedad que tienes que saber. Tienes que saber, ¿ok? Entonces aquí, vamos a trazar, ¿qué vamos a trazar? Vamos a trazar nuestro radio. ¿Hacia dónde? Hacia la tangente y vamos a formar 90 grados, ¿ok? Tracemos por favor. Ok, a ver, me salió también. Ok, ok, ok. Y va a formar 90 grados, ¿ok? Según la propiedad. Ok, entonces nuestro último trazo. Vamos a aprovechar este arco, ¿ok? ¿Cómo vamos a aprovechar? De la siguiente manera. Ok, a ver, tracemos. Ok, yo te pregunto. Este, bueno, bueno, lo hacemos de otro método, ¿ok? A ver, lo borramos, perdón, le borramos, ¿ok? Entonces, vamos a aprender otra pequeña propiedad. Mira, si aquí, si este es el punto O, si este le ponemos tita, el arco también va a ser tita, ¿ok? Ok, ojo no confundirse con esto, ¿ok? Aquí tenemos el punto O. Entonces este ángulo tiene que ser nada menos que 130, ¿ok? El mismo, aplicando esta pequeña propiedad, ojo. Entonces lo que vamos a hacer, aquí a ver, este ángulo ¿cuánto es? Sí, es 50, ¿verdad? Porque 130 más 50 nos tiene que dar 180, porque estamos en un ángulo llano, ¿ok? Entonces, por último, lo que vamos a hacer es sumar los ángulos interiores de un triángulo y igualarlo a 180, ¿ok? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Ok, sumemos, sería 50 más 90 más x igual a ¿cuánto? Muy bien, a 180. Ok, 90 más 50, 140 más x es igual a 180. Ok, 140 pasa restando al otro lado, sería menos 140. Y el valor de x es, sí, 40. Pero nosotros le hemos puesto al arco que nos pide, ¿verdad? El ejercicio 2x. Entonces, PQ
¿Cuánto es? Sí, es 80. Si reemplazamos el x, ¿verdad? X vale 40. 2 por 40 sería 80. Entonces, el arco PQ es 80. ¿Ok? Aquí está 80. Ok, seguimos con el siguiente. A ver. La número 2. ¿Qué te parece la número 2? Está muy simple. Ok, dice la recta PQ es diámetro, ok. El diámetro corta a la circunferencia en dos partes iguales, ok, en dos partes iguales. Nosotros sabemos que toda la vuelta de la circunferencia mide 360, pero ¿qué tal si nosotros le partimos con un diámetro? ¿Sí? Cada uno mediría 180 y 180, ok. Seguimos, dice la medida del arco BC es el doble de la medida del arco CP, ok. Si a CP le ponemos a ver, ¿qué le ponemos? M, ¿verdad? M de mamá. Entonces el arco BC tiene que ser el doble. Eso nos dice el ejercicio. También nos dice, ¿no?, que 2 veces CP es igual a 2 tita. O sea, M es igual a tita, ¿ok? Simplificando, ojo, ¿verdad? Simplificando. Y a CP le hemos puesto M. ¿Ok? Por eso es igual a tita. Ok, no confundirte, por favor. Dice, nos pide hallar el valor de X. Ok, muy simple. A ver, comencemos. Pregunta para ti. ¿Este arco cuánto vale? Sí, este arco. El arco HB, ¿cuánto vale? Sí, muy bien, vale 30. Ojo, recuérdate de esta propiedad. Recuérdate. ¿Ok? Estamos aplicando esta pequeña propiedad. ¿Ok? Regresamos. Donde el arco tiene que ser el doble del ángulo. ¿Ok? Hemos aplicado esa propiedad. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho, ¿verdad? El diámetro corta una circunferencia en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, el arco HP tiene que ser 180, ¿ok? Entonces, sumemos, sería 30 más 2m más m sería 3m. ¿Es igual a cuánto? Muy bien, es igual a 180, ¿ok? Aquí el 30 pasa a restar al 180, muy bien. 3m es igual a 180 menos 30, muy bien, 150. Ok, perdón, 3 pasa a dividir al 150 y nos da 50. Ok, ese es el valor de m. Ok, pero a nosotros nos pide x, ¿verdad? Y nos pide x, pero nosotros hemos hallado el valor de m para decir que m es 50, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tita es igual a 50. ¿Ok? Tita es igual a 50. Aquí le ponemos 50. Tita es igual a 50. Aquí, opuesto por el vértice, 5x. ¿Ok? Solución. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Todo este ángulo mide 90 más 50 es 140. Entonces, este angulito tiene que ser 40. Porque 140 más 40 nos da 180. Y estamos formando un ángulo llano. Bien, entonces, para finalizar, sumemos los ángulos interiores de un triángulo y igualémoslos a 180. Sumemos sería 40 más 15 más 5x es igual a 180. 40 más 15 nos da 55 más 5x es igual a 180. Ok, 5x es igual a 180 menos 55, ¿ok? Ok, entonces vamos a restar. A ver, 5x es igual a 180 menos 55, ¿cuánto es? Muy bien, 125. Y 5 pasa a dividir, ¿verdad? Entonces el valor de x sería 25. ¿Ok? Ok, entonces la respuesta es la E de enano, ¿ok? Seguimos con el ejercicio número 5. Dice, en la figura hay dos semicírculos, ¿ok? Semicírculos.
y dos puntos tangenciales 1 y 2, ¿ok? Ok, ¿qué dice? AP, el arco AP más el arco BQ es igual a 250, sí, 250. Muy simple, vamos a operar. Primeramente vamos a poner el arco AP un valor A, ¿qué te parece? Y el arco BQ, valor B. Entonces aquí sería, ¿verdad? A más B es igual a ¿cuánto? Muy bien, 250, muy simple. Ok, aquí vamos a trazar, ok, de la siguiente manera. Observen, jóvenes. Observen con sus ojitos lindos. A ver, vamos a trazar de la siguiente manera. ¿Qué te parece? Ok, ok. Vamos a hacer, a ver, de la siguiente manera. No puede ser. A ver, ahí está. Exacto. Ok, la hemos trazado de la siguiente manera. Si lo puedes observar. Ok, tenemos que hallar el valor de x, eso nos pide. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar, pero aplicando una pequeña propiedad, ¿ok? Esta es la siguiente propiedad que vamos a aplicar, que voy a colocar aquí. Ok, ¿lo puedes observar? ¿Sí? Si el ángulo, si este pequeño ángulo que le voy a poner de color verde, si le ponemos a el arco, ojo, este arco va a ser el doble, ¿ok? Solamente tienes que saber eso, ¿ok? Entonces yo te pregunto, este ángulo, ¿cuándo tiene que ser? Dime por favor, ¿cuánto tiene que ser? Sí, tiene que ser a medios, ¿verdad? Porque el arco es el doble del ángulo, ¿verdad? El arco es el doble del ángulo. El arco tiene que ser el doble, por eso le hemos puesto a medios, ¿ok? Aquí, de igual manera, ¿cuánto es? B medios, ¿ok? ¿Sí? A ver, aquí, opuesto por el vértice nos da A medios. Opuesto por el vértice nos da B medios, ¿ok? ¿Sí? ¿Este ángulo cuánto es? ¿Me puedes decir por favor? Ese ángulo es nada menos que 180. Vamos a colocarlo aquí mejor, a ver, de aquí. 180 menos A medios menos B medios, ¿ok? Si tú lo sumas los ángulos interiores, te va a dar 180. Y estamos en lo correcto, ¿ok? Ok. Entonces, ¿pero qué nos ha dicho el ejercicio? Si te recuerdas bien, dice, hay dos semicírculos, ¿ok? A semicírculos se refiere a esto, la mitad de la circunferencia, ¿ok? Nosotros sabemos que la mitad de la circunferencia mide 180, ¿ok? Entonces, si de aquí hasta aquí mide 180, yo te pregunto, ¿este arquito cuándo tiene que ser? De esto, este pequeñito. Sí, tiene que ser nada menos que 180 menos B, ¿verdad? Porque si lo sumas 180 menos B más B te va a dar 180 y estamos cumpliendo con la propiedad, ¿ok? Aquí de la siguiente manera, igual, ¿verdad? 180 menos A. Ok, entonces, recordemos, por favor, vamos a aplicar esta pequeña propiedad. Ok, esto. ¿Dónde vamos a aplicar? Vamos a aplicar aquí. A ver, ¿cuánto es este ángulo? Sí, 90 menos B medios, ¿ok? Porque el ángulo siempre es la mitad del arco, ¿ok? Aquí, de igual forma, sería 90 menos A medios, ¿ok? Muy simple. Entonces, aquí vamos a aplicar una pequeña propiedad. La propiedad de boomerang, ¿ok? La propiedad de boomerang es lo siguiente. Ok, esta es la propiedad de boomerang, ¿ok? X es igual a la suma de los ángulos interiores, ¿ok? Ok, de este cuadrilátero, ¿ok? Si lo puedes observar, es un cuadrilátero. Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros es sumar los ángulos interiores. ¿Pero cuáles? Esto, lo voy a poner de color morado. Vamos a sumar esto, vamos a sumar esto, y igualarlo a 5x, ¿ok? Sumemos.
con color verdecito, ¿ok? Sería de la siguiente manera, ¿ok? Pero vamos a borrar, vamos a ver qué vamos a hacer. Esto lo vamos a mover aquí, ok, vamos a operar. Sería 90, ¿verdad? 90 menos a medios más 90 menos b medios más esto que sería 180 menos a medios menos b medios es igual a ¿cuánto? Sí, el exterior sería 5x. Ok, vamos a operar. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Ok, está muy interesante, vamos a operar. Ok, primeramente sumemos los números. Lo que voy a poner de esto. Sumemos. ¿Cuánto sería? Sí, 90 más 90 más 180 nos da 360. Sí, nos da 360. A ver, 360. Ahora sumemos a medios. Menos a medios nos da menos 2 veces a medios, ¿ok? Igual de la b. Menos b medios nos da menos 2 veces b medios, ¿ok? Esto es igual a ¿cuánto? 5x, ¿ok? A ver, aquí simplificamos, ¿sí? Se van. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 360. Ok, lo que vamos a hacer es factorizar el signo, ¿ok? Saquemos menos el signo, estamos factorizando, ¿ok? Se factoriza de la siguiente manera. Ok, pero nosotros sabemos que a más b es, sí, 250. Ok, esto es igual a 5x. Ok, a ver, continuamos aquí. Ok, aquí continuamos con color rojito. Sumemos, perdón, restemos, ¿no? 360 menos 250, ¿cuánto es? Sí, es, a ver, perdón, es 110. Ok, 110 es igual a 5x, donde x es igual a 22. Ok, solución interesante. B, ok, pero muy simple, ok. Ok, seguimos con el número 6. Ok, muy fácil, muy fácil. Ok, seguimos, dice, ¿no? En la figura PQ son, bueno, en la figura PQ son puntos tangenciales. Si la medida del arco PFQ es 250, ¿ok? El arco PFQ es 250, le ponemos aquí 250, ¿ok? Todo este arco, ojo, todo este arco es 250. Tenemos que hallar el valor de x, ¿ok? Muy simple. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto mide este arco? De P hasta Q. Si toda la vuelta tiene que medir 360. ¿Cuánto mide? Fácil, ¿verdad? 110. Perdón, 110, ¿ok? Si tú lo sumas, 250 más 110 te va a dar 360 y estás cumpliendo con la propiedad. Ok, a ver, este ángulo pequeñito que lo voy a poner de color rojo, ¿cuánto es? Sí, es 180 menos 5x, porque un ángulo llano mide 180. Si te lo sumas, 5x más 180 menos 5x te va a dar 180 y estamos cumpliendo con la propiedad. Ok, aquí vamos a aplicar una pequeña propiedad que te voy a enseñar. Ok, voy a colocar de color rojo. Ok, lo voy a poner aquí, a ver. ¿Lo viste? Sí. Este ángulo chiquitito que le voy a poner de color verde, este ángulo chiquitito más este arco, ojo, más este arco, ok, más este arco tiene que sumar 180. A ver, si le ponemos al ángulo alfa y el arco le ponemos 2, perdón, le ponemos beta, ok, beta. Entonces la propiedad dice que la suma de estos dos es igual a 180. Ok, tienes que saber eso. Pero esta recta tiene que ser punto de tangencia, ok. Entonces, la recta es un punto de tangencia, como dice el ejercicio, ¿verdad? Estamos cumpliendo.
Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar esa pequeña propiedad. ¿Ok? Vamos a sumar primeramente el ángulo, que es 180 menos 5x más 110, que es el arco, y igualarlo a 180. ¿Ok? ¿Cómo está en la propiedad? Sumemos, sería 180 menos 5x más 110 igual a ¿cuánto? Muy bien, igual a 180. Sí, 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 ¿te diste cuenta? Se van, ¿verdad? Se van y se van, chao. Entonces, ¿cómo sería? 5x es igual a 110, ¿ok? Donde x es igual a 22. Muy simple, ¿verdad? X es igual a 22. Marquemos 22, por favor. Sí, ¿ok? Seguimos. Ok, seguimos con el número 4. Dice, en la figura h es punto de tangencia, calcule x, ¿ok? Tenemos 2, 3 triángulos, ¿ok? Pero tenemos dos triángulos rectángulos, como lo puedes observar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 90, aquí tenemos 48. Pregunta, ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto es? Es 42, ¿verdad? Sí, es 42. Ok, 42. Aquí igual, ¿verdad? Aquí tenemos 90, tenemos 70. Este ángulo tiene que ser de frente, ¿no? 20. Porque 70 más 20 es 90. Más 90 es 180, ¿verdad? Pero si te has fijado bien, aquí hay 90, o sea, un radio se ha intersectado con la tangente y ha formado 90, ¿verdad? Por la propiedad que ya hemos visto. Entonces podemos decir que este recta es diámetro. El diámetro parte de la circunferencia en dos partes iguales. Si la circunferencia medía 360, como ha sido partido, cada uno mide 180, ¿sí? Cada uno mide 180, ¿ok? Esto mide 180. Pero yo te pregunto, ¿este arco cuánto es? Sí, es 40, ¿verdad? Por la propiedad que hemos visto. El arco siempre es el doble del ángulo, ¿ok? Que se lo pone. Pero nosotros hemos dicho que todo este arco es, ¿cuánto? Sí, 180. Entonces este arco de aquí y hasta aquí tiene que ser 140, ¿ok? Porque 140 más 40 es 180. Y sí estamos cumpliendo con la propiedad. Ok, aquí, ¿cuánto es? Por favor, sí es 70, porque el ángulo siempre es la mitad del arco, ¿ok? Y vamos a aplicar esta pequeña propiedad. Aquí le ponemos alfa, aquí le ponemos tita y aquí le ponemos x, ¿ok? Lo exterior le ponemos x. La propiedad nos dice que x es igual a alfa más tita, ¿ok? Entonces vamos a aplicar esa pequeña propiedad aquí, ¿verdad? Donde 2x es igual a 70 más 42, ¿ok? Entonces x es igual a 70 más 42 nos da 112, ¿verdad? Sí, 112. ¿Y qué pasa? El 2 pasa a dividir, ¿verdad? Y x sería, ¿cuánto? 56, muy simple, ¿ok? 56, ¿ok? Seguimos con la siguiente ejercicio, ¿ok? Casi digo propiedad, ¿ok? Seguimos, a ver, ¿ok? Ahí está, el número 8 dice, en la figura A, C, P, Q son puntos de tangencia, ¿verdad? OB, vamos a poner OB, OB, A le ponemos, A, perdón, OB es igual a 15, ¿ok, jóvenes? 15. AB, ahora sí, AB es igual a BC, o sea, estas rectas son iguales. Aquí le ponemos M, ¿ok? Son iguales. Calcule el radio del círculo del centro O sea, vamos a calcular este radio, ¿ok? Esto. ¿Ok? Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando un radio intersecta a la tangente forma... ¿Qué forma? Hazme recordar, por favor, ¿qué forma? Sí, 90 grados. Ay, perdón. Ahí está, 90 grados. Y es el radio. Lo que tenemos que hallar. Entonces, aquí hay una pequeña propiedad que tienen que saber. ¿Ok? Pero no lo voy a colocar. Cuando tú ves
dos circunferencias así, ¿verdad? De la misma figura, trazado el tangente. Esta tangente que ves de aquí abajo va a ser igual a lo de arriba, ¿ok? Entonces 2m es igual a 24, ¿ok? Ojo, estamos aplicando una propiedad, ¿ok? La recta AC va a ser igual a la recta PQ, ¿ok? Por eso la hemos igualado, porque m más m están dos m's, ¿ok? Aquí m es igual a 12, ¿ok? Aquí lo movemos, aquí le ponemos, ¿ok? Ok, entonces, seguimos. M es 12, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Pitágoras, ¿ok? Yo sé que tú sabes Pitágoras. ¿Cómo es Pitágoras? H al cuadrado más la suma de sus catetos al cuadrado, ¿verdad? Eso es Pitágoras. Ok, entonces vamos a aplicar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado sería... La hipotenusa es el más largo, que es 15. Sería 15 al cuadrado es igual a la suma, ¿verdad? ¿Suma de qué? De sus catetos. Sus catetos son estos. Suma de sus catetos, que hay 12 elevado al cuadrado. Ok. Aquí operemos rápidamente. 15 por 15, 15 al cuadrado es 225, ¿verdad? 225. Es igual a r al cuadrado, que es el radio. 12 por 12, 144. Ok. 144 pasa a... ¿A dónde? Sí, pasa a restar, sería de la siguiente manera. Ok. 225 menos 144, ¿cuánto nos da? Sí, nos da 81. Ok. Aquí, este exponente pasa como raíz, ¿verdad? Entonces raíz de 81 sería 9. Entonces el radio vale 9. Solución 9. Ok, seguimos a ver arriba. A ver qué dice. Aquí, por favor, lo bajamos. Ok. Esto, ¿qué hacemos con esto? Lo subimos. Sí, mejor. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, a ver, el perímetro de un cuadrilátero circunscrito es 12. Si uno de sus lados mide 1, calcule el lado opuesto. Ok, muy simple, ok. A ver, vamos a plantear. Ok, la hemos planteado de la siguiente manera, ok. Dice el perímetro de un cuadrilátero inscrito, ok, un cuadrilátero inscrito. Es 12. El perímetro es simplemente la suma de sus lados, ok. Por ejemplo, a ver, si aquí tenemos A, B, C, D, el perímetro va a ser la suma, o sea, A más B más C más D. Ese es el perímetro, ¿ok? Ok, pero eso lo colocamos al último. Ese dato al último, ¿ok? Ok, dice, si un lado mide 1, un lado mide 1, ¿ok? ¿Cuál? Calcule el lado opuesto, o sea, el frente. Aquí le ponemos X, ¿ok? Y aquí le ponemos M y aquí N, ¿ok? Entonces, ¿pero qué nos decía? Nos decía, ¿no? Que el perímetro sería 1 más M más N más X es igual a ¿cuánto? Sí, es igual a 12. Entonces 1 pasa al otro lado. Restando sería M más N más X es igual a ¿cuánto? Sí, 11. Porque 12 menos 1 es 11. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad de la teoría de Pitov, ¿ok? ¿Qué nos dice Pitov? De la siguiente manera. Pitov nos dice, ¿no? Que la suma de... A ver, con color rojo. Ok, nos dice que si nosotros sumamos esto, va a ser igual a estos. ¿Ok? La suma. O sea, m más n va a ser igual a 1 más x. Esto nos dice Pitov, ¿ok? Muy simple. Ok, puedes revisar tu formulario. Ok, entonces vamos a desarrollarlo. Ok, ¿qué nos dice Pitov? La suma sería m más n es igual a 1 más x, ¿ok? Aquí vamos a despejar de la siguiente manera. X pasa al otro lado restando. Ok, entonces nosotros ya tenemos el valor de
¿sí? De m más n. ¿Cuánto es m más n? ¿Sí? Es 11 menos x es igual a 1 más x, ¿ok? 1 pasa al otro lado restando, sería de la siguiente manera. ¿Ok? Menos x pasa al otro lado sumando. ¿Ok? 10, aquí es 2x. El valor de x es 5. Solución C. Ok, pasemos al otro lado. A ver, la número 3. ¿Ok? Ok, seguimos. Dice, se tiene un triángulo en el cual la diferencia entre el semiperímetro y la hipotenusa es igual a 4, ¿ok? Hallar el radio de la circunferencia inscrita en dicho radio. Ok, aquí está nuestro planteamiento. Ok, aquí está nuestra figura. Ok, comencemos. Dice, o sea, la diferencia menos, ¿verdad? La diferencia menos del semiperímetro. ¿Cómo sería eso? Semiperímetro es simple. Si aquí le ponemos A, B, C, el semiperímetro es A más B más C sobre 2. Eso es el semiperímetro, ¿ok? Semiperímetro. Entonces, ¿pero qué nos dice? La diferencia, ¿verdad? O sea, la diferencia del semiperímetro, que le tocamos A más B más C sobre 2. Y la hipotenusa es C. ¿Es igual a cuánto? Muy bien, es igual a 4. Ok, entonces aquí hacemos nuestra pequeña operación. 2 pasa a multiplicar a C. Sería A más C, perdón, A más B más C menos 2C es igual a 4 sobre 2. El 2 pasa a multiplicar, ¿ok? Sería A más B más C menos 2C es igual a 4. Ok, aquí vamos a aplicar Poncelet. ¿Qué nos dice Poncelet? Poncelet nos dice, ¿no? Que o sea, para ir al radio hay que aplicar Poncelet. Poncelet nos dice, la suma de sus catetos, o sea, A más B es igual a la hipotenusa, que es C más 2 veces el radio, ¿ok? Eso nos dice Poncelet, es una propiedad, ¿ok? Entonces, aquí, nosotros ya podemos reemplazar A más B, porque A más B es C más 2R. Ok, aquí ponemos R más, ok, más C menos 2C es igual a 4. Ok, aquí simplificamos, ok. Entonces lo que nos queda es 2R es igual a 4. Ok, ¿sí? Ah, perdón. Hemos dicho que este 2 pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces sería 8. Aquí sería 8. Ok, perdón, 8. Ok, aquí también es 8. Entonces el radio es 4. Ok, solución 4. Ok, me he confundido en esta parte. 2 pasa a multiplicar. Ok, aquí también está mal. A ver, vamos a corregir. Ok, aquí es 4. 2 pasa a multiplicar, ¿verdad? Y sería 8, porque 4 por 2 es 8. Ok, y aquí lo hemos reemplazado. Ok, fácil. Ok, seguimos. Perdón, me he equivocado, ¿verdad? Me he descuidado, ¿ok? Pero la respuesta es la de 4. El procedimiento está bien, ¿ok? Solo me he equivocado, no le he multiplicado, ¿ok? Pero le hemos corregido, ¿ok?